Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo en especial separado para la adoración de tu nombre. Y este momento, Señor, donde podemos exponernos delante de tu palabra, pues seas a través de tu Espíritu Santo, dándonos conocimiento y a través de dicho conocimiento temor delante de ti. Para que así, Padre, pues podamos seguir siendo transformados por tu gracia a la semejanza de Jesucristo, pero al mismo tiempo para que podamos ir creciendo en el entendimiento de tu gran amor que has tenido para con tus hijos. Gracias por esta oportunidad donde nos permites juntarnos para adorarte y de manera muy especial para poder, Señor, estudiar en este momento tu palabra. Oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Luego de haber visto de manera amplia la parte introductoria de la epístola, ahí el apóstol Pablo se ha presentado como alguien que ha sido llamado por el Señor. Luego él presenta el deseo que tiene para con los hermanos de Roma, de poder visitarlos, para poder darles a conocer el Evangelio. Posterior a ello, presenta lo que se conoce como el tema en sí de esta epístola, versículos 16 y 17. Ahora del versículo 18 en adelante, lo que Pablo va a hacer en sí será explicar básicamente el Evangelio. Entonces, de aquí en adelante vamos a estar viendo la manera en la que el apóstol Pablo justamente aborda este maravilloso mensaje, el Evangelio de la gracia de Dios, en el cual él nos dijo que el Señor revela su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y es interesante la manera en la que el apóstol Pablo aborda este tema. Es más, cómo es que él comienza su mensaje. ¿Y cómo es que comienza? Bueno, mostrando la necesidad que el hombre, que las personas, que este mundo tienen acerca del Evangelio. Es decir, la pregunta básica que él va respondiendo en los capítulos 1, versículos 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, porque es toda esa sección la que él va a tomar, explicando por qué es que el ser humano, por qué es que las personas necesitan del Evangelio. Entonces se va a tomar 3 capítulos para poder explicarnos y responder esa pregunta. Y lo que él hace en estos 3 capítulos básicamente es mostrar la condición en la que se encuentra el ser humano, la condición en la que se encuentran las personas que habitamos en la faz de la tierra. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que él divide al mundo entero, a las diferentes personas, a la humanidad, él divide en 3 grupos de personas. El primer grupo a los cuales se refiere, versículos 18 al 32, de lo cual vamos a estar hablando el día de hoy y el domingo siguiente, si Dios así lo permite. Él va a hablar de aquellas personas que están totalmente corrompidas, tanto interna como externamente por el pecado. Del versículo 1, capítulo 2, hasta el versículo 16 del mismo capítulo, él va a hablar de aquellas personas que externamente, que aparentemente parecen justas, pero que sin embargo por dentro ellos están perdidos, al igual que el primer grupo, aquellos a quienes se los considera como personas moralistas, que al final de cuentas tampoco tienen temor de Dios. Y en último lugar, desde el capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 9, va a hablar acerca de un tercer grupo, de aquellas personas religiosas, que si bien dicen creer en Dios, si bien dicen temer a Dios,
con sus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Y qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? Va a decir, estos tres grupos de personas, al final de cuentas, están en una misma condición delante de Dios. Todos básicamente necesitan del evangelio de la gracia de Dios. En ese sentido, en la mañana de hoy, vamos a ingresar a ver a este primer grupo, versículos 18 al 32, pero vamos a ver una primera parte. Y la pregunta que vamos a estar respondiendo, como decíamos, será, ¿por qué es necesario el evangelio? Si bien el evangelio, como bien vimos la semana pasada, es el poder de salvación de Dios para el judío y también para el griego, pero ¿salvación de qué? O sea, ¿cuál es el problema en el cual se encuentra este mundo? ¿O cuál es el problema en el cual nos encontramos las personas que hace necesario el evangelio de la gracia de Dios? Y la respuesta que nos va a dar el pasaje que vamos a considerar esta mañana es la siguiente. Lo que hace necesario es la triste condición en la que se encuentra este mundo y cada persona que vivimos en él. Es esa condición en la que nos encontramos, ¿debido a qué? Debido al pecado, debido a nuestra condición pecaminosa, pero también debido a la ira de Dios. El evangelio es la única cura provista por Dios para la triste condición en la que se encuentran los que habitamos en este mundo. Pero hay un inconveniente aquí. Las personas, si bien están en dicha condición, ellos no saben, o por lo menos ellos no quieren saber, no quieren aceptar que tienen un serio problema en sus vidas para con Dios. De ahí que el apóstol Pablo, como dijimos, luego de presentarnos su tema, él va ahora a comenzar desarrollando este elemento de la condición espiritual en la cual se encuentra la humanidad. Y como bien dijimos, y esto hace necesario el conocimiento del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en esta mañana? ¿Cómo resumiríamos el sermón de esta mañana? En la siguiente declaración. La condición de pecado y la realidad de estar bajo la ira de Dios hace que el evangelio de Dios sea urgentemente necesario para nuestras vidas. La condición de pecado y la realidad de que toda persona está bajo la ira de Dios hace que el evangelio del Señor sea urgentemente necesario para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema, este pasaje? Lo vamos a desarrollar bajo tres encabezados. Y tres encabezados que van a girar en torno a la ira de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo? En primer lugar vamos a ver su naturaleza, la naturaleza de la ira de Dios. En segundo lugar vamos a ver su causa, debido a qué es que se manifiesta la ira de Dios. Y por último vamos a estar viendo su manifestación, cómo es que se manifiesta la ira de Dios. Los dos primeros puntos vamos a ver el día de hoy, el último vamos a dejarlo para la siguiente semana. En primer lugar entonces, su naturaleza, la naturaleza de la ira de Dios, versículo 18. Noten, hermanos, que en su explicación entonces del evangelio, el apóstol no comienza hablando del amor de Dios. Esto es algo muy interesante observar en el pasaje, que es muchas veces la forma en la cual muchos cristianos comienzan cuando hablan acerca del evangelio. No sé si tú has escuchado cuando alguien comienza a hablar del evangelio, ¿cómo comienza? Pues Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El apóstol Pablo no comienza hablando del evangelio de esa manera, sino que él comienza mencionando ¿qué? ¿O hablando de qué? Hablando de la ira de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque el hecho de estar bajo la ira de Dios es el principal problema en el cual se encuentra toda persona. El hecho de que el hombre se encuentra bajo la ira de Dios hace que de manera urgente
esta persona necesite del Evangelio de Dios. Si una persona no entiende esta realidad, esta persona no va a entender que necesita en su vida del Evangelio de la gracia de Dios. Es como cuando una persona, ¿verdad?, acude al médico y esa persona va al médico por alguna razón y el médico le hace un diagnóstico, le hace un análisis y encuentra que esta persona tiene un problema. Si esa persona no acepta que tiene un problema, difícilmente esa persona va a tomar o va a asumir la cura que el médico le va a ofrecer. Esa persona tiene que comprender, tiene que cerciorarse de que realmente tiene un serio problema. ¿Para qué? Para que así ella pueda acudir a la medicina que el médico, que el doctor le va a recetar. Algo así está haciendo aquí el apóstol Pablo. Hay un serio problema, por lo cual ustedes necesitan del Evangelio, por el cual este mundo necesita del Evangelio. Pero para ello importante primero, ¿qué es? Es que ustedes estén convencidos de que tienen dicha necesidad. ¿Y cuál es aquella necesidad? ¿Cuál es aquel problema? A causa de sus pecados, este mundo se encuentra bajo la ira de Dios. Mira cómo comienza el versículo 18. Porque la ira de Dios. Ahora, ¿qué es ira? ¿O qué es la ira de Dios? Hermanos, para responder esta pregunta, comenzaremos mencionando lo que no es la ira de Dios. Porque es importante que nosotros podamos comprender qué no es, para que así tengamos mayor claridad en cuanto al significado de la ira de Dios. La ira de Dios no es igual a la ira que las personas muchas veces expresamos o mostramos. Bueno, cuando nosotros nos airamos, nuestra ira comúnmente está envuelto con una serie de pecados. Y las razones por las cuales nos airamos también muchas veces son pecaminosas. En cuanto a Dios, mis amados hermanos, no es así. La ira de Dios no es un tipo de enojo momentáneo, emocional e incluso a veces descontrolado, al cual los seres humanos somos tan propensos. Un rato podemos estar bien, un rato podemos estar airados. En cuanto a Dios, mis amados hermanos, no es así, no es momentánea, su ira es constante, su ira es para todos los tiempos. La ira de Dios no es una represalia maligna y maliciosa que inflige daño sin razón o en respuesta a una ofensa recibida. Pues me has hecho daño, yo te voy a pagar de la misma manera y te voy a hacer peor. La ira de Dios, mis amados hermanos, no es así. El ser humano muchas veces tiende a expresar de esa manera su ira. En cuanto a Dios, no es así. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, mis amados hermanos, la ira de Dios es un tema que uno lo va a encontrar a lo largo de toda la Escritura. En diferentes páginas de la Biblia vemos este tema de la ira de Dios. Es más, alguien haciendo un análisis dice que la Biblia incluso habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Y parece que eso es cierto, mis hermanos. La ira de Dios no es una mancha en el carácter perfecto de Dios. Como que hay un pequeño defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Pues su ira. No es así. La ira de Dios no es contrario al amor de Dios, no es lo opuesto a su amor, es algo que se complementa, es una de las perfecciones de Dios. La ira de Dios es uno de los atributos divinos de Dios y es igual a su amor, a su poder y su misericordia. Como un siervo lo expresó de la siguiente manera: si Dios no tuviera enojo e ira, si Él no sería un Dios de ira, entonces Él no sería Dios. Con la misma seguridad que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. El hecho de que Él sea el Dios de los cielos y de la tierra, el hecho de que Él sea un Dios de amor, hermanos, es necesario que Él sea también un Dios lleno de ira. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace un constante énfasis en la ira de Dios.
¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su santa, justa y constante indignación hacia el mal. La ira de Dios es su aborrecimiento eterno a toda injusticia. La ira de Dios es su continuo desagrado en contra del mal. La ira de Dios es aquello que Dios aborrece, es el aborrecimiento ante o en contra del pecado. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, el versículo 16. Dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. He ahí la ira de Dios, el aborrecimiento hacia el mal, la abominación hacia el pecado. Dice el 17: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Es el aborrecimiento, es el repudio que Dios tiene hacia el mal. La ira de Dios es una manifestación de la santidad y la justicia de Dios. Hermanos, es la santidad de Dios puesta en acción. ¿Cómo Dios manifiesta su santidad? Lo manifiesta a través de su ira. Es la justicia de Dios ejercida, aplicada, ejecutada en contra del pecado. Pues hermanos, debido a que Dios es santo y justo, Él odia, Él aborrece el pecado. Y porque Él odia todo pecado, su ira es en contra del pecado, su ira es en contra del pecador. Salmos capítulo 5, vayamos allá. Salmos el capítulo 5, versículos 4. Versículo 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Él es santo, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y mira lo que dice a continuación: aborreces, tienes ira a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La ira de Dios es una expresión tanto de su santidad como de su justicia. Es ambos atributos puestos en acción. El hecho de que Él es santo y de que Él es justo hace que necesariamente Él sea un Dios de ira. La ira de Dios, mis amados hermanos, es una expresión del amor de Dios. Del amor de Dios por su gloria y por su pueblo. Su amor por su gloria y su pueblo, hermanos, hace que Dios no ignore el pecado. Al contrario, hace que Dios aborrezca el pecado. Hace que Dios juzgue el pecado. ¿Por qué? Porque Él ama a su pueblo, porque Él ama su propia gloria. Si bien la cruz, como bien sabemos, es la mayor expresión del amor de Dios para con su pueblo, nosotros debemos entender también, mis amados hermanos, que la misma cruz es la máxima expresión de la ira de Dios en contra del pecado y del pecador. Tú conoces ese pasaje muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante entender que la cruz también manifiesta el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y hacia el pecador. He ahí entonces lo que es la ira de Dios.
es aquel aborrecimiento que Dios tiene, un aborrecimiento constante y eterno en contra de la maldad, en contra del pecado. Segunda pregunta con respecto a la ira de Dios. Si es así, ¿cuándo se manifiesta la ira de Dios? Según el texto que estamos estudiando. Vayamos al versículo 18. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Yo quisiera que tú tomes atención a ese verbo que dice ahí, se revela. Nota que no dice se revelará en tiempo futuro, sino se revela. Y no es muy complicado entender el tiempo de este verbo, es un tiempo presente. Es un tiempo presente continuo. Es un acontecimiento, una acción que está sucediendo de manera continua conforme va avanzando el tiempo. Es una acción real. Una traducción más precisa de esta frase sería la siguiente: porque la ira de Dios se revela verdadera y constantemente. O sea, no se revelará en el futuro, no se ha revelado en el pasado, se revela conforme va avanzando el tiempo. Hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es que Él manifiesta su ira, que Él da a conocer su ira en todo momento. Desde el mismo instante de la caída hasta nuestros tiempos y hasta la segunda venida del Señor, la ira de Dios va revelándose conforme avanzan las horas, conforme avanzan los días. Todo aquel que no es creyente, todo aquel que no es cristiano, todo aquel en quien la gracia de Dios no ha obrado en su vida, ahora mismo esa persona se encuentra bajo la ira de Dios. Eso es lo que este pasaje dice. Toda persona que no es cristiana, incluso puede estar ahora mismo en esta mañana aquí presente, que no es creyente, ahora mismo se encuentra bajo la ira de Dios. Tú sales afuera, ves a muchas personas que no son cristianas. Todo aquel que no es creyente está ahora mismo bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque su manifestación no es algo que va a ser más allá, no es algo que va a ser en el futuro, sino es algo que se está desarrollando y se está manifestando ahora mismo. Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan, en su capítulo 3. Versículo 36. Dice el Señor Jesucristo: y eso es un pasaje casi similar al que estamos estudiando en esta mañana. El que cree en el Hijo, y mira aquí es interesante nuevamente ver los verbos, dice tiene vida eterna. Nota que no dice tendrá vida eterna, tiene vida eterna. Eso es lo precioso de la salvación, hermanos. Cuando un creyente viene a la salvación, en esta vida misma y experimenta esa vida eterna. No necesitamos esperar años y años hasta encontrarnos con nuestro Señor para recién experimentar la vida eterna. Dice este pasaje, dice el Señor Jesucristo, esa persona, si cree en el Señor, ahora tiene vida eterna. Pero mira lo que dice a continuación: pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios, y nuevamente el verbo no dice estará, sino está. Nuevamente refiriéndose al tiempo presente, está sobre él. Al igual que Romanos, aquí nos dice que la ira de Dios, mis hermanos, no es que va a estar, no es que va a descender, no es que se va a manifestar sobre aquel que no cree en el futuro, sino que está presente en la vida de aquella persona que hoy mismo no cree en el Señor. Toda persona que no es creyente, toda persona que no ha venido a Cristo para salvación, reconociendo sus pecados y confesándolo al Señor, aquella persona que persiste en su pecado, ahora mismo se encuentra bajo la ira de Dios.
Ese es el serio y gran problema en el cual se encuentra la humanidad, en el cual se encuentran las personas, en el cual nos encontramos sin Cristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿cuándo se manifiesta la ira de Dios? Pablo nos dice, ahora mismo, conforme va avanzando el tiempo, la ira de Dios también se va manifestando. Tercera pregunta con respecto a la ira de Dios. ¿Y en contra de quiénes se manifiesta la ira de Dios? Ya hemos ido respondiendo, pero vamos a ir al texto. ¿En contra de quiénes? ¿Contra quién o contra quiénes se manifiesta la ira de Dios? Vayamos nuevamente a nuestro pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda impiedad e injusticia, esas dos palabras, mis hermanos, básicamente engloba todo pecado en una persona. Cualquier pecado está dentro de impiedad e injusticia. La impiedad tiene que ver con la falta de reverencia a Dios. La impiedad en su forma general es un pecado directamente en contra de Dios. La impiedad es ser irrespetuoso a Dios. Mientras que la injusticia tiene que ver con la falta de reverencia, no a Dios directamente, sino a sus ordenanzas. Impiedad, nuevamente, irreverencia a Dios. Injusticia, irreverencia a sus ordenanzas. La injusticia es no vivir conforme a lo establecido por Dios, no vivir conforme a la ley de Dios. Uno sabe, uno conoce lo que Dios quiere para su vida, y cuando uno no vive de esa manera, uno está viviendo en injusticia. Cuando uno no considera a Dios en su vida, uno está viviendo en impiedad. Y dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. La impiedad, como alguien dijo, es el intento de eliminar a Dios. Esa es la naturaleza de la impiedad, eliminar a Dios. Y como eso no es imposible para el hombre, ¿sabes qué es lo que ha hecho la persona? ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Continúa diciendo, él ha determinado vivir como si hubiese podido eliminar a Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿O cómo lo hace? Ignorando su ley. En su impiedad el hombre no quiere saber de Dios. Para el hombre mejor si Dios no existe. Pero como él sabe que no puede deshacerse de Dios, prefiere ignorarlo, prefiere ignorar su ley, prefiere no tomar en cuenta su voluntad en su vida. Eso es impiedad e injusticia, que como bien dijimos engloba todo tipo de pecado. La ira entonces, mis hermanos, se revela en contra de la impiedad, en contra de la injusticia. Ahora nota que según nuestro texto, tanto la impiedad como la injusticia no están en un vacío, sino que el texto mismo dice toda impiedad e injusticia de los hombres. No es solamente el pecado, sino es el pecado de las personas. Es decir, que la ira de Dios se manifiesta en contra, por un lado, de todo pecado, pero también en contra del pecador sin excepción alguna. No sé si has escuchado tú este mensaje: Dios odia el pecado pero ama al pecador. Hermanos, no es así. Dios odia el pecado y también odia al pecador, porque el pecado no está en un vacío. El pecado no existe ahí en el aire. El pecado se manifiesta en el corazón de alguien, y por lo tanto la ira de Dios es en contra del pecado y es en contra del pecador. Salmos capítulo 7. El versículo 11. Dios es juez justo. Y recuerda, la ira, manifestación de la justicia de Dios. Dios es juez justo,
y Dios está airado, no contra el pecado, según este texto, sino contra el impío. Y mira, todos los días. Dios está airado en contra del impío, en contra del pecador, todos los días. He ahí entonces la naturaleza de la ira de Dios. Es la indignación santa y justa de Dios, que se manifiesta cada día en contra de todo pecado, pero también en contra de todo pecador. Si bien la impiedad e injusticia abarca todo tipo de pecado, hermanos, si bien la impiedad y la injusticia, como dijimos, engloba todo tipo de pecado, el apóstol Pablo va a continuar mostrándonos que hay un pecado en particular, un pecado que es universal, un pecado que es cometido por cada persona que habita en la faz de esta tierra y que es la causa principal de la ira de Dios a la cual se refiere nuestro pasaje. Sí, todo pecado conlleva, atrae sobre sí la ira de Dios, pero hay un pecado en particular, dice el apóstol Pablo, que es la raíz de todo pecado y que es la razón, la causa principal por la cual la ira de Dios se manifiesta sobre toda persona. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, su causa. Versículos 18, la última parte, hasta el versículo 23. Nota que según la última parte del verso 18, la causa principal, el pecado en particular sobre el cual la ira de Dios se manifiesta, es que los hombres, dice el versículo 18 al final, en su impiedad y injusticia, ¿qué es lo que hacen? Detienen con injusticia la verdad. He ahí el pecado que el apóstol Pablo identifica como la causa principal sobre la cual se manifiesta la ira de Dios. Los hombres detienen con injusticia la verdad. Y esta palabrita que se traduce aquí como detener o detienen, también puede ser traducido como obstruir, como reprimir, como resistir u obstaculizar. El hombre resiste, dice la verdad. El hombre trata de obstaculizar, trata de obstruir o reprimir la verdad. El hombre no está de acuerdo con la verdad, no acepta la verdad. El hombre está en contra de la verdad. Y es interesante que en su idioma original, la idea que denota esta palabrita detienen, es como un resorte. No sé si tú has tenido alguna vez la oportunidad de agarrar un resorte, lo has comprimido y parece que ya lo has comprimido. Una vez que lo sueltas, ¿qué es lo que sucede con el resorte? Nuevamente se vuelve a su lugar. Esa es la idea que nos está dando a entender el apóstol Pablo. Es, hermanos, algo así. Imagínate que la verdad es como un resorte grande que tú tienes al lado de ti, un resorte gigante. Pero tú quieres deshacerte de ese resorte. A ti no te causa, no es de agrado ese resorte. Pero para tú deshacerte de ese resorte, lo tienes que comprimir, lo tienes que aplastar. Y tú haces, haces mucha fuerza, haces uso de mucha de tu fuerza para poder reprimirlo, comprimirlo. Y tratas de llevarlo a algún lado, y en ese momento el resorte vuelve a su lugar. La verdad de Dios es algo así. En otras palabras, a pesar que el hombre aplica toda su fuerza, invierte todas formas y maneras para poder deshacerse de la verdad, ¿sabes? Eso es imposible para el hombre. Él ha intentado, lo está intentando y va a seguir intentando, pero la verdad es como un resorte que cuando el hombre ya se ha cansado, el resorte vuelve a su lugar. Y la verdad constantemente se está manifestando. Entonces, mis hermanos, la causa principal, según este texto,
por la cual se manifiesta la ira de Dios. Es el intento continuo del hombre, de las personas, de resistir, suprimir, ignorar la verdad en sus vidas. El hombre no quiere saber de Dios. Dios dice eso. Esa es la razón principal por la que mi ira se manifiesta. Saben las personas, como vamos a ver enseguida, sabemos de Dios, conocemos su voluntad, y tristemente esto sucede también entre los cristianos. Conocemos su voluntad, sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, por su palabra, por la predicación, por la exhortación de otros hermanos. Sabemos que desagrada a Dios, pero ¿sabes? No queremos escucharlo. Lo ignoramos, justificamos, no lo tomamos en cuenta. El mundo es así. Incluso dentro del mismo contexto cristiano muchas veces luchamos también con eso. Y ¿sabes? Dice, por eso es que se manifiesta la ira de Dios. Porque el hombre resiste con todas sus fuerzas hasta el punto de dar su vida con tal de no aceptar la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad que el hombre detiene o resiste con injusticia? ¿De qué verdad está hablando aquí el apóstol Pablo? Versículos 19 en adelante. Él está hablando del conocimiento de Dios a través de su creación. ¿Cuál es la verdad a la cual el hombre resiste? Pablo nos va a decir el conocimiento de Dios a través de su creación. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Noten que el conocimiento de Dios no es algo oscuro. El conocimiento de Dios no es algo extraño para las personas. El conocimiento de Dios, según este versículo, no es algo simplemente dedicado o dirigido para un cierto grupo de personas que tienen un alto grado de conocimiento. Hermanos, Dios se ha manifestado de una manera especial, sencilla, a sus criaturas. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha revelado a su creación, a sus criaturas. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo es que Dios se ha dado a conocer de tal manera que el conocimiento de su persona es manifiesto? ¿Cómo es que Dios lo ha hecho? Versículo 20 dice, por su creación. Mira lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esta forma en la cual Dios se ha revelado a sus criaturas desde la creación del mundo, Dios se revela ahora, se está revelando ahora a sus criaturas, a toda persona sin excepción alguna, a través de la creación. En el contexto cristiano a esto se lo conoce como la revelación general de Dios. De manera general, Dios se ha dado a conocer a toda persona. Toda persona en un sentido conoce y sabe de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque su creación da gritos, su creación manifiesta a Dios. Entonces, ¿qué es la revelación general de Dios? Hermanos, la revelación general de Dios es la manera en la que Dios se ha dado a conocer a sus criaturas, pero a través de las obras de la creación y su providencia. Esa es la revelación general de Dios. La creación es algo visible. La creación es algo que nosotros percibimos
por medio de nuestros sentidos. Podemos ver las plantas, podemos ver los cielos, podemos ver todo lo que observan nuestros ojos. Es la creación de Dios. Podemos, aunque no vemos el aire, podemos sentir el aire, podemos respirar. Todo eso, mis amados hermanos, es la manera en la que Dios se ha dado a conocer. Es la manera visible entonces y que percibimos por medio de nuestros sentidos, que Dios, el Dios invisible, que su poder, que su deidad se ha revelado a la humanidad. Así como un artista, ¿verdad?, se revela a través de su arte. Si uno es un artista, es un dibujante, a través de su dibujo él se da a conocer. Si a alguien le gusta la escultura, a través de esa su imagen que esculpe, ¿verdad?, se da a conocer. Y lo mismo es con Dios. Él es el artista divino que se ha revelado, que se revela, que se da a conocer día tras día. ¿Pero a través de qué? A través de su creación. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Versículos 1 al 4. Y quisiera que noten aquí los verbos que se enfatiza en estos versos. Mira lo que dice. Los cielos, ¿qué es lo que hacen? Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué es lo que hace? Anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche, ¿qué es lo que hace? Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo, ¿qué? Sus palabras. Nota que este pasaje dice que la creación, ahí está el firmamento, los cielos y otras cosas, día tras día. La creación es como una especie de predicador que está anunciando, que está proclamando, que está testificando acerca de qué, acerca de la gloria de Dios. Día tras día las personas estamos expuestos al anuncio, a la proclamación de la gloria de Dios, de la existencia de Dios. Por eso es imposible que una persona diga: yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque todo este mundo declara, proclama la existencia de Dios. La existencia de Dios es algo innegable. Es más, uno está durmiendo, sigue manifestándose y la gloria de Dios. ¿Te imaginas que Dios por unos minutos quite su aire? Hermanos, todos moriríamos. Todo lo que nosotros percibimos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros experimentamos, manifiesta, declara la gloria de Dios. Una de las confesiones antiguas cristianas, la confesión belga, en su artículo 2, comentando este texto, dice lo siguiente: a Él, refiriéndose a Dios, le conocemos a través de dos medios. En primer lugar, por la creación, conservación y gobierno del universo. Y mira lo que dice: porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro. Wow, la creación es como un libro que está declarando a Dios, en el que todas las criaturas, ya sean grandes y pequeñas, son como caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder
y deidad. Wow. La creación es un libro y cada criatura, personas, animales y todo, es como una palabrita, dice, en ese libro. Y que está declarando, que está dando gritos de la existencia de Dios. La revelación general de Dios, entonces, por medio de su creación, hermanos, no es suficiente para salvación. Si bien a través de ello Dios se manifiesta, es importante que nosotros podamos entender que su creación, la manera en la que Dios se manifiesta a través de ella, no es suficiente para salvación. Para ello las personas necesitamos de la revelación especial de Dios, que es su palabra, en el cual se encuentra revelado el evangelio de la persona y la obra de Jesucristo. O sea, Dios se ha manifestado a través de su revelación general, a través de la creación, pero eso no es suficiente para que una persona venga a salvación. Para que una persona venga a salvación es necesario el evangelio. Evangelio que lo encontramos plenamente revelado en su palabra, y de lo cual vamos a hablar más adelante. En capítulos posteriores se va a hablar ampliamente de aquello. No obstante, hermanos, aunque la revelación general, la creación, no es suficiente para salvación, y eso es importante que entendamos, sí es suficiente para dejar al hombre sin excusa delante de Dios. No es suficiente para salvación, para eso necesitamos de su evangelio, pero sí la revelación general, la creación de Dios es suficiente para dejar a toda persona sin excusa delante de Dios. Mira cómo termina el versículo 20. De modo, dice, que no tienen excusa. No hay persona y no va a haber persona, sea lo que sea que se declare esta persona, no creyente, católico y cualquier cosa, ateo, agnóstico, cualquier cosa, no tiene excusa. Te vas a presentar igualmente delante de Dios. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana o de aquí a unos días o años, y no tienes excusa. Alguien puede decir, pero yo nunca he ido a una iglesia. No tienes excusa. Dios se ha manifestado a través de su creación. Pero yo nunca he leído la Biblia. No tienes excusa. Dios se ha manifestado a través de su creación, y día a día Él te estaba declarando que tú le debes gloria y que tú le debes agradecimiento. Y lo que tú has hecho simplemente ha sido resistir a esa manifestación. Ninguna persona tiene excusa, va a tener excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios claramente se ha dado a conocer. El problema, hermanos, no es de conocimiento. No, nadie puede decir que yo no he conocido. El problema no es de conocimiento, como vamos a ver enseguida. El problema es un problema moral. El hombre no quiere. El hombre sabe. El punto es que el hombre no quiere obedecer al Señor. Ese es el gran problema de las personas. Pero ¿cómo es que los hombres detienen con injusticia la verdad? Sigamos en nuestro pasaje. Según nuestro pasaje, el hombre detiene con injusticia la verdad en por lo menos 3 formas. ¿Cómo es que el hombre resiste? ¿Cómo es que quiere comprimir? ¿Cómo es que quiere deshacerse de la verdad, que es la manifestación de Dios a través de su creación? Por lo menos de 3 formas. Primero y segundo, versículos 21. El hombre no quiere glorificar y ni quiere dar gracias a Dios. El hombre no quiere glorificar ni quiere dar gracias a Dios. Versículo 21.
pues habiendo conocido a Dios. Miren, como dijimos hace un instante, el problema principal del hombre, cualquiera sea esta persona, incluyendo aquellos que se declaran ateos, aquellos que se declaran agnósticos, etcétera, el problema de ellos no es de conocimiento. Según este pasaje, según el Señor, ellos tienen conocimiento suficiente de Dios, por lo cual vimos que no tiene excusa. Pero ¿cuál es el problema? Continúa diciendo el texto: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el problema principal de toda persona no es falta de conocimiento. El problema es un problema moral. El hombre, las personas no quieren glorificar a Dios, las personas no quieren dar gracias a Dios. Saben cómo deben de glorificar, no quieren hacerlo. Saben que deben dar gracias a Dios, porque al final de cuentas todos somos criaturas. El hombre rechaza el hecho de dar gracias a Dios. Todas las personas, sin excepción alguna. Y nota que no solo estoy hablando de los creyentes, sino de tanto creyentes como no creyentes. Y en esta mañana estamos personas así. Hay creyentes que estamos aquí, hay algunos que no somos creyentes, que por algunas razones estamos presentes en esta mañana. Y usted debe entender esto: por el simple hecho de usted ser criatura de Dios, por el simple hecho de haber venido a este mundo, de haber nacido, usted ya tiene el deber de glorificar y dar gracias a Dios. ¿Sabes? Eso no es una opción entre muchas. Si usted quiere o no quiere, usted como criatura está en el pleno deber de glorificar y dar gracias a Dios. Desde el momento que usted nació en este mundo, ya está bajo ese deber: glorificar y dar gracias a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que usted ha hecho? ¿Y qué es lo que todos hemos hecho en nuestra condición caída? ¿Qué es lo que hace el hombre en su condición caída? El hombre hace todo lo contrario. El hombre no le glorifica a Dios. El hombre es desagradecido para con su Creador. El hombre prefiere glorificar, como vamos a verlo ahora, versículo 22. Y esta es la tercera forma en la que el hombre ha resistido a la verdad. El hombre prefiere glorificar cualquier cosa, agradecer a cualquier cosa, antes que a Dios. El hombre ha cambiado su objeto de adoración y gratitud. Dios ha puesto en el hombre esa necesidad de adorar, esa necesidad de ser agradecido. Pero sabes, esa necesidad de glorificar y ser agradecido está direccionada para con Dios. Pero sabes, cuando Adán cayó, eso ha sido distorsionado por completo. El hombre ha cambiado esa dirección. La adoración sigue estando en el ser del hombre. Esa necesidad de ser agradecido sigue estando en el hombre. ¿Cuál es el problema? Que ha cambiado de dirección. Ahora el hombre, la mujer, prefiere glorificar a cualquier cosa menos a Dios. Prefiere dar gracias a cualquier cosa menos a Dios. Dice el versículo 22, mira: profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre cree que lo más sabio,
que lo más inteligente es ignorar a Dios. Es glorificar a cualquier otra cosa y dar gracias a cualquier otra cosa. Pero dice el Señor, ¿sabes? Eso es una necedad. Eso no es sabiduría. El hombre piensa que eso es lo mejor. Eso es lo peor. Es más, la frase aquí se hicieron necios. En el original, hermanos, es bien fuerte. Es bien fuerte. Algunos lo traducen como se volvieron locos. Creen hacerse sabios. El hombre se ha vuelto loco. Otros traducen se han vuelto fatuos. Otros incluso dicen se han vuelto estúpidos. Piensan que son sabios, cambiando la gloria de Dios, pero han llegado a lo peor en sus vidas. Y se preguntan, dicen, ¿cuál es el colmo de la necedad humana o de la estupidez humana? ¿Sabes cuál es el colmo? Rehusar dar gracias y gloria a Dios. Eso es el colmo de la necedad humana. Rehusar a dar gloria y ser agradecidos para con Dios. ¿Y sabes por qué es el colmo? Porque cuando el hombre rehúsa dar gloria y ser agradecidos para con Dios, recuerda, él tiene una necesidad de glorificar, él tiene una necesidad de ser agradecidos, pero cuando él obstaculiza y no quiere hacerlo para con Dios, él va a buscar cualquier cosa para dar gloria y ser agradecidos, pero que no sea Dios. Dice el versículo 23, y cambiaron, profesando ser sabios, se han vuelto locos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No quiero dar gloria a Dios, no quiero agradecer a Dios, entonces me voy a fabricar un ídolo. Entonces voy a dar gracias a los animales, a la piedra, a la tierra, a la Pachamama, etcétera. El colmo de la necedad humana. Lo han ignorado y van a buscar dioses, a cualquier otra cosa. ¿Qué importa lo que sea? Ese va a ser mi Dios. Y a ese le voy a adorar y para con ese voy a ser agradecido. El hombre en su necedad y por su necesidad de adoración a lo largo de la historia de la humanidad se ha entregado a la tarea de hacer ídolos en semejanza de criaturas y convertirlos en objeto de su culto, adoración y agradecimiento. Por eso, hermanos, que cada cultura, y si tú investigas un poquito de historia, cada cultura tiene su Dios. Y vas a ver que su Dios es una criatura. O bien es un Dios semejante al hombre, o bien es un animal, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre tiene necesidad. Dios ha puesto eso. Pero por la corrupción de su naturaleza, el hombre ha cambiado ese objeto. Ha rechazado a Dios y se ha empezado a hacer dioses de diferentes maneras. Y como bien dice el pasaje, de esa manera han caído en su peor necedad. En algunos lugares se ha cambiado la adoración, como bien dijimos, por la adoración de animales. En el contexto nuestro, nosotros somos conscientes de ello. En nuestra sociedad, en nuestro país, tristemente se ha cambiado la adoración a Dios por la adoración a la tierra. Y en muchas otras sociedades, incluyendo también la nuestra, el hombre ha cambiado la adoración a Dios por la obsesión con los objetos, las cosas de este mundo, la riqueza, la fama, el poder. Y uno prefiere depositar su confianza en esas cosas.
antes de depositar su confianza en Dios. E igualmente toda persona que vive y que actúa de esa manera, delante de Dios igualmente es necio y condenable por Dios. He ahí, hermanos, la causa principal por la cual la ira de Dios se revela. Los hombres en su impiedad e injusticia han detenido, detienen y van a continuar deteniendo la verdad del conocimiento de Dios. A pesar que ellos tienen un conocimiento suficiente por medio de la creación, no le glorifican ni le dan gracias a Dios, mas al contrario, en su locura, en su necedad, han preferido adorar y dar gracias a cualquier otra cosa que no sea Dios. Es esa actitud entonces la cual hace que Dios manifieste su ira. Esa es la razón principal por la que Dios ha decidido a lo largo de la historia revelar su ira contra el pecador. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hace? La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver la manera en la que Dios manifiesta su ira, la cual se resume en la siguiente palabra: Dios ha abandonado al hombre a que él haga lo que quiere. Lo ha dejado seguir los deseos de su corazón. ¿Y sabes el hombre que ha hecho? Ha ido de mal en peor, de mal en peor, siguiendo los deseos de su corazón caído. El hombre se ha ido degradando hasta lo más bajo en lo cual puede caer una persona. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido rechazar y resistir a la verdad de Dios. A modo de conclusión, quiero terminar con algunas palabras de aplicación. Considerando entonces que la ira de Dios, de la cual hemos estado hablando, es un estado presente, quiero hacer énfasis en aquello en este momento, es decir, no es algo futuro, sino que el pasaje y otros pasajes que también vimos nos muestran que la ira de Dios ahora mismo se está manifestando sobre aquellos que no son creyentes. ¿Sabes? Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, tú deberías estar doblemente agradecido para con Dios. Doblemente agradecido para con Dios. Y sabes, digo doblemente, ¿por qué? Porque primero eres criatura de Dios, y por eso ya tú le debes a Él adoración y gratitud, que fue lo que dijimos conforme estábamos desarrollando el sermón. Esa es una primera razón. Ya tú, por ser criatura, ya tú debes ser agradecido para con Dios, porque todo lo que experimentas día tras día, aunque muchas veces no lo mereces, y no lo merecemos, no merecemos nada. Hoy hemos venido todos de seguro desayunando por lo menos un pan, algunos quizás un poco más. Sabes, tú no merecías eso, pero Dios te lo ha provisto. Anoche tú has descansado con este frío que está haciendo en invierno, ¿verdad? Te has cubierto con una, con dos frazadas, etcétera. Has descansado calientito. Debes gratitud a Dios. Mientras tú estabas durmiendo, el aire no se ha terminado, te has despertado con vida. Debes agradecimiento a Dios. Te has levantado de la cama, has visto la creación de Dios. Hay algunos que no se han levantado con vida el día de hoy. Debes dar gracias a Dios. Como criaturas, ya tenemos el deber de dar gracias a Dios. Pero sabes, en segundo lugar, porque en Cristo hemos sido libertados de nuestros pecados y de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. No solamente eres criatura de Dios, sino que en un momento de tu vida, si tú eres cristiano, tú también estabas bajo la ira de Dios.
tú estabas, por la dureza de tu corazón, por tu estilo de vida, estabas bajo la ira de Dios. Y sabes, si tú eres hijo de Dios, tú ya no estás bajo la ira de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esa ira cayó en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Esa ira que debía de caer sobre tu vida, no solamente en este tiempo presente, sino incluso en tu mismo encuentro en el juicio de Dios, cayó sobre Cristo allá en la cruz del Calvario. Mateo 26 nos narra que durante 3 horas el cielo se hizo tinieblas mientras Cristo estaba colgado en el madero. Y luego de las 3 horas, Él dio un grito: ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué significaba esas tinieblas? La ira de Dios. Cristo estaba experimentando esa ira que tú y yo merecemos justamente a causa de nuestros pecados. Y sabes, Él lo estaba experimentando ¿para qué? Para darte nueva vida, para que ya tú no experimentes y no estés bajo la ira de Dios, sino tú estés bajo la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. El hecho de que hayamos sido librados de la ira de Dios ha tenido un precio, un gran precio: el precioso Hijo de Dios. Y por eso debemos ser agradecidos doblemente para con Dios, y crecer en nuestro entendimiento y nuestra confianza para con Dios, porque eres criatura y además en Cristo usted es hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos, en las diferentes posibilidades que Dios nos da, donde sea que nos encontremos, que Dios ponga en nuestros corazones el deseo de compartir el evangelio con otros, entendiendo, hermanos, que aquella persona que no es creyente, según lo hemos visto esta mañana, esta persona ahora mismo está bajo la ira de Dios. Tú has sido librado. ¿Por qué no a través del evangelio procurar que otros también sean librados de la ira de Dios? Pero pastor, ya he hablado 1 o 2 veces. Intenta, procura. Si esta persona que está cerca de ti no es creyente, si esta persona puede estar pasando alguna circunstancia que tú lo percibes realmente, de hecho harías todo lo posible para librarle de aquello, ¿no? ¿Cuánto más que hoy tú estás entendiendo que esta persona puede ser tu hijo, puede ser tu hija, tu esposo, tu esposa, primos, tíos, compañeros con quienes nos rodeamos y frecuentamos, está bajo la ira de Dios? Que Dios te dé la gracia y la oportunidad para que usted pueda ir con ese evangelio de salvación, porque para eso Dios nos ha llamado. Por último, en cuanto a aquella persona que no es creyente, pero por alguna razón está presente en esta mañana, quizás vienes semanas, meses, hasta años, pero tú estás consciente contigo mismo que no eres creyente. Y puedes tener las razones que tengas, conocimiento, etcétera, cualquier razón para negar la fe. O puede que hoy por primera vez usted haya venido y providencialmente usted esté presente aquí. Sabes, yo quiero que usted me escuche en este momento. Si usted no es creyente, usted se encuentra bajo la ira de Dios en este mismo instante. Usted se encuentra bajo la ira de Dios. Y eso, sabes, es debido a tu pecado
no arrepentido. El hecho de que estés ahora mismo en la iglesia o que pertenezcas a una familia cristiana no te libra del hecho, de la realidad que ahora mismo estás bajo la ira de Dios. Pero parece que eso no se ve, ¿verdad? Parece que eso no se experimenta. Pero sabes, esa es tu realidad. Tú te encuentras hoy bajo la ira de Dios. Y sabes lo que tú debes hacer, lo que el Señor te llama. Él te dice: huye de la ira venidera. Así como evangelista le dijo, ¿verdad?, a Cristiano del Progreso del Peregrino: huye de la ira venidera. Él leyó un libro y en el libro leía: huye de la ira venidera. Y él dijo: ¿a dónde voy? Y evangelista le mostró: ¿ves aquella cruz? ¿Ves aquella puerta? Y amigo, que tú no eres cristiano y estás presente en este momento, huye de la ira venidera, que más pronto que tarde se va a manifestar con toda su furia sobre tu vida. Y huye a la cruz del Calvario, donde está Cristo, quien vivió, murió y resucitó de entre los muertos. ¿Y sabes para qué? Para librarte de la ira de Dios, en la cual usted ahora mismo se encuentra. Que Dios te dé de su gracia para que usted no ignore el mensaje de esta mañana. Y que todos los que estamos presentes aquí, que somos creyentes, que podamos ser agradecidos para con Dios, considerando que en Cristo hemos sido librados de aquello. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje, Señor, donde en tu soberana voluntad, de una forma muy clara, Señor, y descriptiva, tú nos muestras el estado, la condición triste en la cual se encuentra este mundo. La condición triste en que una persona se encuentra sin Cristo. Y es estar bajo tu ira. Padre, ayúdanos a entender que es lo peor que le puede pasar a una persona, el estar en esa condición. Tú eres quien nomás puede dar, Señor, ese entendimiento. Te ruego que a través de lo que hemos ido viendo en esta mañana puedas ayudarnos a comprender aquello. Y que podamos regocijarnos aquellos que hemos sido salvados, Señor. Porque de ese terrible estado es que nos has librado, dando a tu Hijo como sacrificio nuestro. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos a entenderte cada vez más a ti y a entender tu voluntad. Y si en algún momento como creyentes, como hijos tuyos, aún hemos resistido a tu verdad, te pido que nos puedas dar la gracia de tu perdón, la gracia del arrepentimiento, y que podamos volver nuevamente delante de ti. Oramos agradecidos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.